Buen día, traders. Habla Nino de Russo. Hoy es viernes 8 de septiembre del 2023. Son las 5:03 AM en Chandler, Arizona, 9:03 AM en Buenos Aires. Falta 1:27 para la apertura de los mercados. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, en el que la volatilidad bajó un 0,35%, haciendo un shooting star, quedando debajo de la SMA de 50 en 14,40, un valor de transición entre lo que es incertidumbre y complacencia. Fíjense que el histograma está en ascenso y, como veremos en algunos minutos, los futuros de la volatilidad están subiendo esta mañana, así que atención con eso. Como era de esperar, esto afectó a todos los mercados, comenzando con SPY, el ETF del Standard Poor's, que bajó el 0,31%, iniciando una falla típica de Blue Eyes con un histograma en caída, y fíjense que perdió el control el DMI del ascenso. Todo esto en el marco del anuncio del corte de cuotas de producción de petróleo, lo cual es una amenaza a la inflación mundial. Y por otro lado, la decisión de China de alguna forma de prohibir el uso del iPhone por parte de los funcionarios del gobierno en una medida restrictiva que genera mucha incertidumbre. En lo que se refiere al Nasdaq triple Q, la evolución 0,72 abajo, mismos comentarios, fíjense, un patrón de letra H que de alguna manera augura más caídas, quedó debajo de la SMA de 50 en una jornada con bastante volumen y a poco de perder la DX del control de ascenso. En lo que se refiere al resto de los índices, comenzando con Dow Jones, de las empresas industriales, 0,20 arriba. De todas maneras, está en una falla de Blue Eyes, debajo de la SMA de 50, debajo de la EMA 8 con fragilidad. El DMI de ascenso es el de descenso, precisamente en este papel, en una jornada con, dentro de todo, escaso volumen. Russell 2000, las 2000 empresas de capitalización media a la baja 0,97, también está operando debajo de la SMA de 50, debajo de la EMA 8, en una jornada con bastante fragilidad. Fíjense que se viene el cruce del MACD con pendiente negativa. En lo que se refiere a el índice de los bancos regionales, la evolución 1,35 abajo, también en una suerte de patrón de letra H, en una jornada con escaso volumen. El DMI que controla es el de descenso, así que, bueno, llamativa fragilidad también en este índice. En lo que se refiere al petróleo, en el día de ayer imparable, fíjense, 0,73% arriba, muy exuberante, y esta mañana los futuros del petróleo operan en 87,56 con una suba del 0,8%, así que atención con esto, que esto fogonea la inflación mundial. En lo que se refiere al gas natural, ayer subió el 2,62% en una jornada con bastante volumen, configurando un engulfing pattern. Si hoy hubiera follow through, el precio debiera subir. El impacto sobre el rendimiento de los bonos a 10 años, 0,70 abajo. Fíjense, operando en 42,60, el ideal sería que este número comience a bajar para quitar presión a la expectativa futura de la Reserva Federal respecto de subir o no la tasa, que cosa que decidirá la próxima semana. En lo que se refiere al oro, 0,11 arriba, fíjense que quedó sentado arriba de la SMA de 200, debajo de la EMA 8 y todavía en un proceso de Blue Eyes Failure. En lo que se refiere a la plata, el otro metal precioso, 0,89 abajo, con bastante fragilidad. Se viene el cruce de la EMA 8 a la SMA de 50, con lo cual augura más caídas. En lo que se refiere a las criptomonedas relevantes, comenzando con Bitcoin, dato que es de ahora, de esta mañana, $25.795, con una baja del 1,79%. Fíjense que operando debajo de la EMA 8, y también debajo de la SMA de 200, y además se viene el Dead Cross para este papel, así que atención con esto, que va a augurar futuras caídas. En lo que se refiere a Ethereum, la otra criptomoneda relevante, dato de esta mañana, 1,36 abajo, $1.625, está debajo de la EMA 8 y acá ya se produjo el Dead Cross, así que probablemente tengamos bajas más persistentes. En lo que se refiere a los papeles argentinos más relevantes, tenemos a Grupo Galicia, que ayer bajó el 1,45%, está reiniciando un proceso de Blue Eyes Failure después de hacer un patrón típico de letra H
y se viene el cruce de la EMA 8 a la SMA de 50, todo esto en una jornada con escaso volumen, se viene el cruce del MACD y perdió el control el DMI de ascenso, así que atención con esto. En el caso de YPF, el otro papel relevante argentino, la petrolera concretamente 282 abajo, fíjense que está en una falla clásica de Blue Eyes en una jornada con bastante volumen, con un MACD enterrándose y el DMI de control es el de descenso. Entre los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq tenemos a Amazon 1,84 arriba con un engulfing pattern, quedó arriba de la EMA 8, claramente arriba de la SMA de 50 en una jornada con bastante volumen. En lo que se refiere a Meta, que es ex Facebook, la evolución en el día de ayer fue del 0,17% negativo, quedando arriba de la EMA 8, aunque debajo de la SMA de 50 por ahora, iniciando una falla de Blue Eyes y fíjense que además una jornada con bastante volumen. En lo que se refiere al otro gigante del Nasdaq, que es Microsoft, la evolución en el día de ayer fue del 0,89% negativo, quedó debajo de la SMA de 50 y arriba de la EMA 8. En lo que se refiere a Netflix, el otro gigante del Nasdaq, la evolución en el día de ayer fue del 0,59% negativo. Y fíjense que se viene el cruce de la EMA 8 a la SMA de 50. Este papel por ahora muestra algo más de potencia. De todas maneras, fíjense que está generando lower highs, así que atención con esto también. En lo que se refiere a Google, el otro de los gigantes que nos queda por realizar, la evolución en el día de ayer fue del 0,59% positivo, arriba de la EMA 8, está arriba de la SMA de 50, en una jornada con volumen medio. El DMI en control es el del ascenso todavía. En el caso de Apple, muy lastimada ayer con la decisión del gobierno chino de prohibir el uso de iPhone por parte de sus funcionarios, una clara agresión comercial, 2,92 abajo, fíjense que quedó claramente debajo del EMA 8, quedó debajo de la SMA de 50 en una jornada con muchísimo volumen. Se viene el cruce del MACD, el DMI en control es el del descenso. Veamos ahora los autos eléctricos, comenzando con el gigante que es Tesla, 0,17 abajo. De todas maneras, logró operar arriba de la EMA 8, aunque debajo de la SMA de 50, con un RSI arriba de 50, una jornada con bastante volumen. El DMI en control es el de descenso, al menos por ahora. El resto de los autos eléctricos del sector, comenzando con Lucid, autos eléctricos de lujo. La evolución 2,28 abajo, fíjense que opera debajo de la EMA 8. Se viene el cruce del MACD, está todavía en una falla típica de Blue Eyes, pero de a poco la SMA de 50 se va acercando a la SMA de 200 para en el futuro generar un Golden Cross. En lo que se refiere a NIO, los autos eléctricos de capital chino con mucha fragilidad ayer, 4,73 abajo, fíjense que quedó debajo de la SMA de 200. Se produjo el cruce de la EMA 8 a la SMA de 50 demostrando fragilidad, una jornada con bastante volumen. Y fíjense que el DMI de descenso es el que está en control. Entre los ETFs que miramos habitualmente, Soxele, el ETF de los microchips apalancados, un poco de la mano de la agresión, digamos, comercial china, hizo un pullback 6,70 abajo. La buena noticia es que se apoyó en un soporte relevante del orden de los $21. Quedó debajo del EMA 8, pero la vela que hizo es un colgado. Normalmente una vela de este tipo podría iniciar, o mejor, digamos, mencionar el fin de la caída. Lo dirá el tiempo, veremos qué es lo que pasa en el día de hoy. En lo que se refiere a ARK y el ETF de innovación de Cathie Woods, la evolución en el día de ayer fue del 0,36%, se sentó arriba de la EMA 8, debajo de la SMA de 50, en una jornada con volumen promedio. Macy's, los department stores están famosos. Ayer 1,69 abajo, en el orden de los $11,62. Fíjense que se está generando un squeeze gigantesco con un ADX en el orden de los 43, o sea, ya califica para encender un relief rally. Veremos si esto ocurre en breve o no. Nos queda por ver Labu, que es el ETF de las biotecnológicas, el orden de los 3,6% abajo, fíjense que quedó debajo de la EMA 8 con mucha fragilidad. Hemos visto acá un squeeze con un pequeño relief rally, vamos a ver si continúa o se agota acá.
Esta mañana los futuros comenzando con la volatilidad ligeramente en alza 0,59, así que recuerden, hoy es viernes, no hay mucho guidance de datos ni earnings y mucho ruido geopolítico, con lo cual no hay buen humor para el fin de semana. Esta suba de la volatilidad, cuidado con esto, el Commodity Channel Index está claramente en ascenso, así que esto va a afectar a la cotización de hoy. T21-22 lo que nos muestra es que claramente ha habido un pullback más que notable y está en una zona ya próxima a encender un relief rally. En lo que se refiere al Nasdaq, esta mañana está 21 puntos abajo. Fíjense que está operando arriba del Volatility Stop, debajo del Trendinator. El RSI Stochastic está terminando su ciclo de caída. En la semana está soportado por EMA 3, por EMA 8, por Trendinator, aunque debajo del Volatility Stop, con lo cual tiene algo de fragilidad. Lo natural sería que se estacione en un movimiento lateral. Veremos si este es el caso. Los futuros del Standard & Poor's 3 puntos abajo. Fíjense que se produjo claramente la rotura del Volatility Stop, así que esto augura más caídas. De todas maneras, fíjense, el Commodity Channel Index no da todo por perdido. La RSI Stochastic está completando su ciclo. En lo que se refiere a la semana, está arriba de un soporte relevante, aunque debajo del Volatility Stop, de ahí su fragilidad, pero sobre el Trendinator iniciando un ciclo de ascenso, con lo cual la caída puede no ser demasiado importante o incluso generar un movimiento del tipo lateral. En lo que se refiere a Russell 2000, con el futuro de las 2000 empresas de capitalización media, Russell 2000 está medio punto abajo. Fíjense que de alguna manera tenemos ya una señal ADX de heads up, así que podría estar completando su caída. Ya lo veremos. El RSI Stochastic del día y de la semana están iniciando un ciclo nuevo. En la semana, la parte que no me gusta es que está frágil porque está roto el Trendinator y está en un patrón típico de caída. Los futuros del Dow Jones están 22 puntos abajo. Fíjense que está debajo del Trendinator y del Volatility Stop, debajo de la EMA 3 y la EMA 8 en una falla típica de Blue Eyes. Está en un patrón de falla claramente, RSI Stochastic, completando el ciclo de caída. Fíjense que ya el Commodity Channel Index comenzó a reaccionar nose up. En la semana está a punto de iniciar un ciclo de ascenso, apoyándose en el Trendinator, aunque con la fragilidad manifiesta de estar debajo del Volatility Stop. Como les decía, en el día de hoy no tenemos datos que muevan el mercado, a excepción de un dato sensible relacionado a la industria del petróleo, que es el conteo de pozos de petróleo activo. En lo que se refiere a empresas presentando earnings, la más relevante es Kroger, la cadena de supermercados. De todas maneras, recuerden, hoy es viernes, en general menos volumen, mucha volatilidad por el cierre de opciones, fin de semana con mucho ruido geopolítico, así que atención con esto. Eso es todo por hoy. Los espero el lunes en este mismo canal. Muchas gracias.